continuación, invitamos a Lorena Pinto, jefe de producto de Pomáceas y Cerezos de AnaChile, quien presentará un avance de resultados de las nuevas variedades de cerezo administradas por AnaChile. Ok, ahí estamos. Bueno, efectivamente, mi nombre es Lorena Pinto, soy jefe de producto de la unidad de negocios de Pomáceas y Cerezos de AnaChile. La idea es darle un avance de evaluación de las nuevas variedades de cerezo, lo que hemos visto también algunas advertencias o consideraciones respecto a estas variedades, porque ya algunas están en su última etapa de evaluación en centro evaluativo y ya empiezan ya empezaron su etapa comercial y prontamente van a tener fruta comercial. Entonces la idea es que en esta etapa los productores tengan la información suficiente para poder alcanzar el mayor potencial de estas variedades. Esa es la idea de esta etapa. Y de hecho se complementa mucho esta presentación con lo que va a presentar al final de esta jornada Walter Masma, quien nos asesora en nuestros centros evaluativos y también a muchos clientes nuestros. Bueno, me apareció otra cosa, ahí sí, me aparecieron unos mensajes. El escenario actual y futuro, esto es solo informativo para contarles y volver a reafirmar que los resultados que vamos a mostrar ahora corresponden a resultados de centros evaluativos, ya sea en nuestros viveros o con productores, no corresponden a evaluaciones de plantas comerciales. Hasta el momento, ustedes pueden ver el año de las primeras ventas en la mayoría de las variedades que vamos a mostrar ahora. Las primeras ventas son el año 2020, incluso en Sweet Lorenz hay solo una venta 2019, pero el grueso está desde el 2020 en adelante. Por lo tanto, tenemos que pensar que todo lo que veamos acá puede ser, probablemente va a ser mucho mejor en cuanto a datos ya en una producción comercial, ¿ah? Si nosotros sumamos acá en la primera columna son las hectáreas asignadas de cada una de estas variedades, asignadas comercialmente, son variedades que ya se liberaron comercialmente, y estas hasta el momento en la segunda columna son las etapas o sea, las hectáreas reservadas. Por lo tanto, podemos ver que, no veo entera la pantalla, pero que 2.600.000 más o menos plantas van a entrar en plena producción alrededor del año 2025. Lo que tenemos que tomar en cuenta, porque es genética nueva, no la podemos manejar como cualquier variedad, hay que observarla, hay que observarla en los distintos campos, y esa es la recomendación, seguir lo que nosotros estamos compartiendo a través de estas charlas y evitar tratar de hacer cualquier tipo de manejo, porque la genética tiene un costo, por lo tanto el manejo del productor tiene que ser también acorde con eso y así no perder su recurso. Me sigue molestando la banda, pero ahí vamos a ver si Mauricio me ayuda a sacarla, porque no hay una parte que no veo de mi presentación. Si no, la pongo más pequeña, Mauricio. La puse abajo, pero no la veo. Bueno, acá mientras que yo estaba tratando de solucionar, ustedes pueden ver, a ver, voy a ponerla ahí mejor. ¿Siguen viendo la pantalla? ¿O más pequeña? ¿No? Ya, bueno. Yo creo que ustedes lo ven completo, esperemos. Acá está el orden de cosecha histórico de las variedades que nosotros manejamos. Lo vemos completo. ¿Sí? Ya, perfecto. Gracias por confirmarme, Marcia, porque como tengo la barra acá, no sé si les tapa igual la barra que a mí y es No, bastante molesto. se ve bien, Lorena. Ya, perfecto. Bueno, la cosa es que tenemos acá un par de controles en esta tabla, pero podemos ver que estas variedades van principalmente de fines de la semana 44 a la semana 52, y la idea, esto es como lo estándar, obviamente se puede ir moviendo en una y otra zona. Estamos ocupando como zona de referencia la zona del Tambo,
Como decía Luis, hay algunas variedades nuevas que les voy a presentar que si bien no son comerciales como la variedad Nipama, esta variedad se situaría incluso antes de Nimba y es una variedad que se encuentra en evaluación y vamos a partir esta presentación hablando de ella. Antes, les tengo un cuadro que siempre me preguntan, siempre lo repito, un cuadro con el orden de las variedades respecto a época de cosecha relativa en relación a Santina, también si son autofértiles o no, y sus alelos para que puedan tenerlo en sus antecedentes. La idea es que, bueno, y muy prontamente contarles, lo hice en el último día de campo que tuvimos apertura de caja en INBA hace poquito. Hay estudios que se están haciendo con el CEAF de eficiencia de fertilidad de polen, que están muy interesantes, probablemente se presenten en abril, pero inicialmente se está midiendo la efectividad del polen en variedades autofértiles. En el caso de una de nuestras variedades como Nimba, algún adelanto de esa información consiste en que es una variedad que, a diferencia de otros pólenes, a pesar de que no es autofértil, es una variedad que tiene un polen muy activo por mucho más tiempo y tiene una flor también muy receptiva, y además la resistencia del polen al calor de 30 grados no disminuye a la mitad como la mayoría de las variedades, el polen de la mayoría de las variedades lo hace por literatura. Así que están interesantes las mediciones, obviamente se miden Nimba por su productividad, variedades muy productivas que había duda en que podían haber tenido algún alelo prima de autofertilidad, y otras autofértiles que explican, por ejemplo, que en algunos casos se pida una variedad adicional como apoyo, como en el caso de Frisco, porque no necesariamente autofertilidad implica la mayor eficiencia de autopolinización. Puede ser que un polen alternativo tenga un mejor umbral de temperatura, tenga una eficiencia más rápida en llegar a la fertilización, y eso también es importante de considerar. Así que les vamos a ir informando los datos del CEAF y cuándo se presenta esta información, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque hemos recibido muchas veces comentarios de, hoy esta variedad necesita apoyo, es autofértil, entonces no es autofértil, sí, pero son cosas distintas. Esta tabla entonces vamos a ir viendo una a una, algunas de estas variedades, no todas, y de todas maneras esta presentación va a quedar disponible en las páginas web, así que no se preocupen. Partimos con la variedad Nipama, es una variedad muy productiva, es autoincompatible, tiene alelos S2 y S3, fue parte del estudio del CEAF, pensábamos que podía tener algún prima, porque es S2, S3 igual que Nimba, pero son variedades que cuajan mucho, que producen mucho, por lo tanto es muy importante en el futuro hacer los manejos de raleo. En esta variedad todavía, o sea, lo vemos venir porque el año pasado tuvimos la primera fruta del 2019, de plantas del 2019, y esta variedad tenía fruta hasta el tronco abajo, y eran plantas 2019 que estaban dando fruta el 2020. Por lo tanto, hay que prepararse para un manejo similar al Nimba, en que considere raleo de yemas probablemente, y un raleo intenso. Es una variedad que sería de bajo requerimiento de frío, según lo que está escrito por el obtentor. La estamos probando en Ovalle y Aconcagua, con muy buenos resultados de adaptación. Les voy a mostrar algunas fotos de Ovalle, creo. Alcanza hasta el momento buenos niveles de Brix pese a la cantidad de fruta y lo pequeño que era el árbol. En general estuvo súper bien esa medición, a su vez también una muy buena firmeza. Por lo tanto se ve muy promisoria para zonas de salida de fruta temprana, en el fondo, porque aparte es una variedad que también florecería, estamos viendo que florece antes y cuaja antes que Nimba, por lo tanto también hay que ver que se ubique en zonas
sin tanto riesgo de heladas o con manejos para evitar heladas potentes. Eso también hay que considerarlo. Estoy tratando de moverme, ahí sí, ya. Estos son los resultados de este año donde tuvimos un poquito más de fruta. Como ven, los niveles de Brix son bastante altos, en ambos colores, 3 y 3,5. La cosechamos el 5 de noviembre. En general en Paine, o sea, en el Tambo y en Paine un poquito después. Esta temporada sí estuvo lenta en relación a la temporada pasada, avanzó con una semana de retraso en Paine, por lo tanto, no es, para nosotros en las variedades tempranas no es una temporada tan representativa, pero nos sirve para poder ir recopilando datos de esta variedad. También la firmeza estuvo bastante bien, como les digo, son árboles de un vigor bastante moderado, pero se llenan de fruta, por lo tanto había un riesgo en que la fruta se afectara en cuanto a su firmeza, pero ha permanecido bastante firme tanto este año como el año pasado, que también se presentaron algunos datos. Al final nosotros en la Expo Cerezos, que la hacemos en ANA alrededor de agosto de cada año, presentamos los resultados post cosecha completos de esta temporada y mucho más específicamente ciertos manejos de estas variedades y datos un poquito más extensos, por si acaso, para que lo anoten, porque acá hay media hora y yo creo que ya tendría que despedirme un poquito, pero ahí conversamos, casi todos tienen mi contacto y podemos conversar las dudas. Acá están las fotos, el color de pulpa se ve muy interesante. No hemos visto que sea en potencial de calibre una variedad muy grande, ojo, no es como Nimba, que es gigante para la fecha, pero sí es muy interesante lo cómoda que se ve en lugares de baja acumulación de frío, es dulce, tiene buena crocancia, así que por lo menos va bien en su camino de seguimiento. Acá, estos empaines, también Nipama en Col, 24 Brix, obviamente esto esperamos que después pueda irse, siempre los primeros resultados en la fruta de árboles jóvenes, ya sea para bien o para mal, hay que mirarlos con prudencia, porque siempre después el árbol se va ajustando, ojo. Estas son fotos de la misma variedad en Ovalle. Estas fotos fueron tomadas en octubre, que no veo la fecha, pero debe estar escrita el 28 de octubre, no sé, por ahí. A ver. ¿Alguien me ayuda a ver la fecha, no? 28. Ya, porque yo no la veo, así que ahí me la tienen que soplar. 28 de octubre, perfecto. En un centro evaluativo en Recoleta Valle. Aquí está otra, que obviamente vamos a empezar a manejar ya después con aplicado opciones de reguladores y otro tipo de cosas, pero en general la expresión de la planta es una variedad de vigor moderado, pero se ve bastante cómoda. Yo creo que las variedades que se ven más cómodas en las zonas de Ovalle y Aconcagua, aparte de Nipama, son Nimba, Sweet Gabriel y Epic 16. Ahí lo vamos a ver más adelante. El próximo año seguro que vamos a hacer un día de campo ya con más fruta de Novalle, de esta variedad y de muchas variedades de las que les voy a hablar ahora, que ya son comerciales, pero para y áreas límites de producción de cerezos son súper importantes para poder ayudar al recambio a ciertos productores, sobre todo de uva o carroceros que necesitan complementar sus huertos en cuanto a producción. En el caso de Nimba, esto se los voy a dejar, ya lo hemos hablado muchas veces, es una variedad que se cosecha entre 16 y 18 días antes de Santina, si uno compara en el mismo lugar. Ese es obviamente un rango, va a depender de cargas, va a depender de edades de árbol. Ojo con las extrapolaciones a primera vista. De hecho, nosotros cuando capturamos variedades afuera, eso es lo primero que aprendemos, hay que saber analizar lo que uno está viendo y trasladarlo mentalmente a otro lugar considerando otros tipos de suelo, otros tipos de carga, así que eso es muy importante.
es una variedad de gran calibre. Yo creo que no hay variedades de este calibre, es 30 a más de 32, o sea, 30 es lo mínimo y en general uno se tiene que pasar mucho de carga o tener algún otro problema para tener calibres menores de 30. O sea, nosotros en el tambo tuvimos plantas madres sin ningún tipo de aplicación que tenían sobre 30 o más de 32 sin ningún tipo de raleo, y sí tuvimos unas plantas con problemas que no se ralearon tanto, pero ahí tuvieron un problema porque la fruta no creció tanto, y si uno comparaba con la, que no sé, no creció tanto, igual 28-30, pero con plantas sin ningún tipo de aplicación y manejo, el potencial de esta variedad sin nada es muy grande. Por lo tanto, no es... el enfoque del raleo no es para aumentar calibre, sino que para aumentar, como se dice en la segunda columna, en los manejos que hay que tener en cuenta, para mejorar y tener una buena firmeza y tener una buena acumulación de Brix, que es lo que hemos visto nosotros acá, que ha hecho la diferencia en relación a lo que hemos visto en el extranjero. Si bien ahora este último año en España, en frutaria, hay nimba con techo, la fuimos a ver este año, un techo alto de 1,8 a 2 metros sobre el final de las plantas, por eso acá se considera que un techo debe considerar altura suficiente para no causar daño excesivo de temperatura y vigor bajo cobertura. Al hacer esto, al manejar las cargas, y yo creo que en Chile no solo es un manejo de carga tipo poda, en realidad mediante poda, sino que raleo de yemas, fruta, ahí Walter Massman, que es asesor de varios productores comerciales de Nimba, probablemente les va a traspasar muchos más tips en relación a esto. Pero haciendo eso, yo creo que es una variedad que sin problema va a alcanzar los 80-82 Durofel y sobre los 75. ¿Ah? Y también un rango de sólidos solubles entre 17 y 20. Es lo que nosotros hemos visto acá y hemos contrastado en lugares donde se ha manejado, no dejando más de 12 a 14 toneladas por hectárea con el raleo. Entonces esto es muy importante, es como el único esfuerzo, diría yo, que tiene que hacer el productor para obtener el potencial, el sobreprecio que le puede dar esta variedad. Hay que tener ojo, a ver, las floraciones en general partieron bastante tempranas en los primeros años, en el tambo, que era nuestro centro más temprano, a fines de agosto, 26-27 de agosto, pero ahora se están estabilizando alrededor del 5 a 7 de septiembre en todos los centros evaluativos, lo que es probablemente producto de que hay una planta también más adulta. Eso en general, ahí va a quedar todos los datos del que no alcanzó a captar algún dato en especial. Calibre, como les mostraba, calibre 32 en general, la moda es 32. Dulce, crocante, son fruta de huechún en Melipilla. Hicimos un día de campo donde fue bastante gente y en realidad quedé bastante contenta con lo que vimos. Así que denota este potencial que yo creo que es único para la fecha de cosecha de esta variedad. Acá tenemos también, es cuando ya se cosechó esta variedad, tenía sobre 18, le podrían haber sacado más fruta de todas maneras, dejaron alrededor de 14-15 toneladas arriba, pero la cosechamos el 7 de noviembre y la abrimos hace poco a los 28 días con muy buenos resultados. Ayer, a ver, sí, ayer. Ya. También aquí tenemos otras fotos de huechún, en el Portigirtocol, otros tipos de pulpa, fruta más roja, pero en general el color de pulpa de Nimba es bastante interesante, es estriado rojo, por lo tanto se da la sensación de que es una coloración tipo rojo frutilla, bien. Acá está Paine. Paine ya es un centro, lo digo, un poquito más antiguo, donde se hizo énfasis en dejar alrededor de 12 a 14 también toneladas por hectárea para ver el efecto también en la firmeza y en los Brix, y en realidad se logró, se cosechó el 10 de noviembre. Acá tengo unas fotos de un productor ya comercial en el Huique, son plantas establecidas en 2021,
y están maravillosas. Probablemente ya el otro año con este productor, vamos a hacer días de campo ya con fruta comercial, ir siguiendo este tipo también de formación que nos parece muy interesante porque, bueno, y sobre todo en el caso de Ariana, que es mucho más vigorosa, nos ayuda a diluir vigor, nos ayuda a una cosecha más fácil, hay varias ventajas. Aquí está la firmeza de Nimba de la temporada. Si ven, en los centros de Paine y Melipilla están alrededor de 80, 82, pueden escaparse a 86, pero es una variedad que bien manejada va a andar en esos rangos. No me cabe duda que va a ser así, y sí podemos tener, como cuando dejamos toda la fruta en plantas madres, vamos a tener lo que se describe en España, y espero que los productores comerciales no lo tengan y sigan la recomendación de raleo. Porque si no ralean ahí, van a tener menos firmezas, van a tener menos bricks. En España ya frutaria, la fruta que yo visité, que les contaba que tiene el techo sobre 1,8, 2 metros, la prueba a las 3 de la tarde tenía muy buena firmeza, muy buenos bricks, se habían preocupado ya de manejar la carga. No están actuando ya todas las empresas en España en tratar de producir el máximo sin hacer raleo, y si llueve, si se me parte algo, me quedo con el resto que no se parte y va a estar blando porque no saqué nada de fruta. Están tratando de cambiar porque los mercados también están siendo más exigentes, sobre todo los supermercados. Aquí están los bricks que dijimos, o sea, oye, 19, 18 bien, se cumplen, Paine sobre Col, Gisela 12, Maxma. Nosotros eso sí hemos visto cierto adelanto, que todavía yo no sé si Walter descubrió por qué, pero hasta el momento hemos visto en los centros evaluativos adelantos en la variedad sobre Col respecto a la variedad sobre Maxma. Pero vamos a tener que ir viendo, porque principalmente los huertos comerciales están en Maxma y Col, por lo tanto ahí vamos a ir viendo si realmente es así o es solo una coincidencia que lo hayamos visto de esa forma. En el caso de calibre, ya les decía que queda claro que los calibres 32 y 34, que son las columnas lila y verde, son las que predominan. Yo no sé dónde está el famoso, hay un puntero que nunca lo he usado, pero si no me entienden, me dicen que ponga el puntero, alguien me ayuda, porque no lo encontré, pero se ve claramente este gráfico que las columnas lila y las columnas verdes son las que tienen mayor porcentaje. Vamos a ver, acá, post cosecha. Post cosecha nosotros hicimos dos aperturas, hicimos una apertura a 14-17 días, dependiendo del origen, Melipilla y Paine, y ahora a 25-28 días, ¿ya? Que fue ayer. En realidad la variedad estaba muy firme, casi mucho más firme de lo esperado en algunos casos. Como pueden ver ahí a los 28 días, en la tercera y cuarta columna, 90, 80, tenemos videos que probablemente hagamos una noticia con esto. Tenemos videos de nuestro equipo técnico, Eduardo Polanco, abriendo la caja y midiendo in situ las firmezas y los bricks de ambas aperturas de caja. Se veía bastante limpia la fruta de daños, de pitting. El bricks también estaba súper bien. Había una fruta un poco más clara me parece que es de Melipilla, que estuvo más al ras. Aquí no se percibe, pero en el momento de abrir esa caja en particular de ayer, se veía un poquito más cercana a los 17 y tanto, lo más claro, lo color 2,5, pero no es la idea, a pesar de que es una fruta grande, perdón, cosechar con colores de 2,5. Acá están las fotos de las aperturas a 28 y 27 días de ayer. Como digo, vamos a subir fotos y videos. Yo creo que varios de ustedes ya tienen también registros fotográficos del día de ayer. Así que quedamos bastante tranquilos que nuestra impresión respecto a que esta variedad necesita sí un manejo para tener el potencial que necesitamos, se cumple, y se cumple que podemos llegar a los parámetros indicados, que son parámetros favorables para enviarla a China. Y ojalá, si bien esta variedad no tiene sentido mandarla en barco 28 días, quisimos guardarla de todas maneras,
porque en caso de emergencia siempre hay que tener ese dato. Pero la idea con ese calibre y con esos bricks y con esa firmeza, que pudiéramos mandarla a algo, no antes de los 15 días. Seguimos con Pacific Red. También toda esta descripción me la voy a saltar. Yo puse el cronómetro, así que no sé cuánto llevo. Me queda la mitad ya en la presentación. Es una variedad autofértil que está descrita como polinizante en INVA, pero es una variedad de alta firmeza, de altos bricks, que es autofértil. La cosecha es alrededor de 3 días después de Nimba, más o menos. Eso es 13 a 16 días antes de Santina, aproximadamente, si uno saca una referencia. La idea acá es también no pasarse las 12 a 14 toneladas. Es una variedad que le cuesta más entrar a producir, y hay que esperarla un poquito, pero una vez que entra en producción, carga mucho, por lo tanto hay que ralearla ahora, no por la firmeza, porque es una variedad firme. Incluso vimos variedades en centros evaluativos con menos raleo y la firmeza bajó, pero estaba en torno a, estaba igual sobre 75, pero es una variedad en general sobre 80 Durofel, y se ralea para aumentar ni bricks ni firmeza, en realidad principalmente calibre, porque su calibre es entre 28 y 30 y tenemos que acercarnos en la curva a el diámetro de 30 y no retroceder a 28 o incluso menos. Esa es la preocupación que debe tener el productor en general. Aquí estamos con Pacific Red, que se cosechó el 14 de noviembre. Ahí los solios se ven 19.1. Y acá tenemos otra cosecha que está con 20 y con 13 gramos, que no sé de dónde es, supongo yo que es de Huechún, porque también me tapa la barra. No, en el Tambo, perdón. Aquí teníamos más carga de fruta, y incluso había fruta de muy buenos bricks, pero sí lo que nos afecta, sobre todo cuando hay más carga de fruta, que si bien por fuera la fruta puede tomar un color oscuro, por dentro la pulpa se mantiene más amarilla. Vimos que en Paine, donde estaba con un raleo mucho más acucioso, el porcentaje de fruta que tenía pulpa clara era mucho menor. Eso es una buena también observación. Me cuesta pasar a la otra diapositiva. Ahí sí. Acá está de nuevo la cosecha del 14, podemos ver los colores de pulpa. Aquí tampoco veo, supongo que es Paine, sí. Ya, 17.1, entre 17.1 y 20, pero en general uno puede lograr muy buena cantidad de suelos solubles en esta variedad, no es una preocupación en realidad. Pero ahí medimos en el fondo la fruta clarita, qué pasaba con ella, porque por fuera, si ustedes ven, esa fruta de ahí, que tiene 17.1, por dentro era esta más blanca. Por lo tanto, la idea es ir viendo esa relación entre que muchas veces el color no se condice con el color de pulpa, y por lo tanto hay que reforzar el raleo. Estas son unas plantas muy bonitas también del Wike Plantación 2021. Esta variedad, al igual que Nimba y Suitariana, son variedades de muy fácil ramificación, así que ahí les muestro porque probablemente sea, como les dije, sede de alguna actividad próxima temporada o incluso próximo año sin fruta, pero viendo el manejo post cosecha. Bueno, los bricks aquí podemos ver entre 17.9, 18.20, por ahí en realidad tiene un potencial bastante alto. Tenemos Max McCall, no hemos visto mayor diferencia en cuanto a los portainjertos, solo esto va a obedecer al tipo de suelo que tenga el productor. Si tiene más sales va a usar probablemente un Maxma. Nosotros en el norte principalmente estamos con Maxma 14 y en otros suelos más pesados con Colt. Firmeza cosecha, también ahí podemos ver que la firmeza es bastante buena, sigue comportándose de una forma favorable en cuanto a este parámetro, y la distribución de calibre, como les decía, en grueso llega a los 30, en un grueso puede dispararse a 32, que ya era un productor, si bien es un ensayo, pero es un ensayo en productor en que siempre la fertilización y cierto tipo de manejo es un poco mejor que los centros evaluativos de los viveros, y siempre ahí ya, siempre tenemos alguna ventaja si uno compara con los ensayos en vivero. Pero podemos ver que sí se cumple, que la mayoría está entre 30 y 32 de calibre, y necesitamos que la curva no se traslade a los 28, por lo tanto es necesario el relevo. Suitariana,
Sweet Ariana es autofértil, es una variedad que ya vimos, es comercial y tiene 1.200.000 plantas vendidas y plantadas. Así que en el fondo es muy, muy importante que la gente que tiene esta variedad se informe, nos pida información, mire la planta, mire el suelo, no copie al vecino. Muy, muy importante. Este año tuvimos, también Walter lo va a explicar, una especie de fiebre de primavera en los cerezos por los suelos fríos y sobre todo cultivares vigorosos como Ariana, que le cuesta entrar en receso, de repente se afectó, se atrasó alguna brotación, pero ahí yo creo que lo va a comentar más adelante Walter. En general es una variedad que, al igual como lo que indiqué en Nimba, es una variedad de muy buena productividad, es autofértil, todas están descritas como susceptibilidad a partidura por lluvia. Me parece que acá había una Ariana, ahí Walter quizás va a comentar, no sé si es comercial o en ensayo, en Retiro, cerca de Retiro, y que no tuvo mucho daño tampoco por la lluvia que nosotros tenemos, porque está descrita con niveles de lluvia de Europa que son mucho, mucho más altos que acá en época de cereza. Por lo tanto, hay que considerarlo como un tema, pero es en un rango mucho menor que lo que vemos en Europa, de todas maneras. Y el uso de techo, en caso de usarlo, que es un error que se ha cometido mucho en Europa y lo hemos visto acá, ojalá también considerar altura suficiente para no tener excesos de aumento de temperatura y de humedad bajo el techo. Es una variedad que, al igual que Pacific Red, es necesario ralear, y no por un tema ni de BRICS ni de firmeza, que las vamos a tener, quizás no notable como si raleáramos, pero vamos a tener la firmeza para mandarla y para que nos reciban la fruta. Pero sí necesitamos ralearla para que el calibre también se mueva hacia la curva más de 30 y no 28. Ese es el camino que tiene que seguir el productor. Acá esta es una fruta de Chiñihue, de un ensayo con carpa, con techo. Si ven, los techos están un poco juntos, pero tiene, bueno, buen calibre, buenos bricks, pero efectivamente debiera ser, considerando el crecimiento, un techo más alto. No un techo considerando que después va a crecer y va a quedar pegado el crecimiento al techo. Nos vamos a mover, que es un poco lento acá. Acá hay otra fruta firme, esto es del 18 de noviembre, en Sagrada Familia, en un ensayo ahí me parece de los 10, Santa Inés Escobar. Y de nuevo me quedo pegada, ahí sí. Acá tenemos las plantas del Wique. Estas plantas son plantación 2020 sobre col. Estas seguramente vamos a tener día de campo la próxima temporada y seguramente vamos a tener un día de campo sin fruta de manejo cosecha de esta variedad, ya por lo que les contaba, que hay mucha plantación nueva y por lo tanto queremos evitar los errores que nosotros hemos tenido en los centros evaluativos. Queremos que las producciones comerciales no los cometan, por lo tanto tenemos que manejar el vigor en esta variedad y tenemos que conducir el árbol de una manera en que este vigor se diluya. Es una muy, muy, muy bonita fruta y muy bonitas plantas en este lugar. Acá están los datos, como les comentaba, se ha mantenido consecuentemente el nivel de BRICS, y acá en este otro cuadro el nivel de firmeza sobre 80, post cosecha generalmente alcanzan más cercano a 90, incluso se afirman, porque su fruta es no fundente, es una pulpa no fundente que se puede deshidratar, pero en general le cuesta abrandarse a menos que uno cometa muchos errores o el ambiente sea muy húmedo, con un techo muy cerca, como lo veíamos en Italia hace 15 años atrás, en que la encontramos ultra blanda, pero eso era un tema de ambiente y manejo. Ahora, en las fechas de cosecha nosotros la vimos este año un poco más atrasada, como les digo, le costó partir. Los suelos estaban muy fríos, la mayoría de la
fruta de esta variedad estaba en Portingertos Col y Maxma, donde las temperaturas del suelo no pasaban los 10-11 grados, y uno hacía calicatas y no había raicillas blancas, por lo tanto la planta ocupó las reservas para brotar y se quedó un poco pegada, y claro, es lo que yo creo que los productores de vides están más acostumbrados a ese tipo como de fiebre de primavera. Acá no vimos amarillez de hoja, afortunadamente, pero sí hubo un descuadre en cuanto al comportamiento que independiente del año nos hubiera ayudado más a haberla echado mirantes, que ahí yo creo que también les va a explicar Walter lo que ha hecho con o lo que va a hacer con sus productores. Acá es otra variedad, pasamos a la EPIC 16, que no puse las características antes, tendría que haber puesto las características antes, por ahí van a estar. Esta es la foto, muy bonito pedicelo, muy productiva, ahí sí también, excesivamente productiva. En Europa no les gusta porque es excesivamente productiva y no les gusta ralear, ese es el tema. Entonces me decían, no, nos da miedo la EPIC 16, exceptuando algunos, dependiendo del lugar, obviamente. Esto es en Paine, 19.5, tiene muy buenos bricks, ya va a aparecer la ficha de descripción cuando logre aquí. Hoy está hermosa, muy brillante, la Loica en Pencahue, es un ensayo que hay, como botarcura diría yo. Ya, aquí están los bricks de la EPIC 16, a menos que haya pegado la ficha en otra parte, pero les cuento. Brix es muy buena Brix, a menos que, por ejemplo, acá uno sobreproduzca, claro, puede bajar los Brix al igual que todo, y puede bajar la firmeza y acercarse a 70 y tantos, 80, pero en general es una variedad de buena firmeza en relación sobre 75 hasta 85. Es una variedad que me recuerda mucho a Santina porque es una firmeza elástica, no es una firmeza como la Ariana o como la Gabriel más dura. Y aquí está, calibres bastante buenos, obviamente hay que ir chequeando, y el tema de raleo, que en esta variedad va a ser muy importante. Aquí tenemos más fotos parece que me salté en realidad la ficha, ¿no? Sí, ya pasamos Sweet Gabriel. Yo creo que estaba pegando en otra presentación, seguramente. Pero en el caso, volviendo a EPIC 16, una variedad autofértil, y que en general la cosecha de esta variedad es época frisco más o menos, entre, yo diría, una semana más o menos a 5 días antes de Santina, pero es muy interesante, la hemos visto muy bien adaptada a lugares de bajo requerimiento de frío como Valle, como Aconcagua, muy bien adaptada. Ahora pasamos a la Sweet Gabriel, que por ahí van a aparecer las fichas, pero bueno, van a quedar arriba de la página con la ficha. Este es un ensayo de Melipilla. La variedad Sweet Gabriel, si bien no es autofértil, es muy productiva, tiene alto Brix, tiene alto firmeza. Aquí podemos ver Paine, Chiñihue, Curicó, muy bien. Lo que llama la atención, sí, bueno, aparte de que hay que ralear, porque en realidad el porcentaje de cuaja es como de 30%, es altísimo. ¿Para qué? Para tener mejor calibre, para mejorar la firmeza. Acá podemos ver que los calibres predominantes también son bastante grandes. Y lo que sí hay que tener cuidado, claro, me salté, están como todas las fotos juntas, algo pasó. Lo que sí hay que tener cuidado con Sweet Gabriel es que en los lugares donde nosotros hemos echado mucho giberélico, ahí puede haber problemas de un poco más susceptibilidad a partidura. Lo vimos en Melipilla, donde aplicaron 20 ppm de giberélico, y ahí se pone un poco más sensible. Por lo tanto, no es una variedad que necesite ni por firmeza ni por calibre giberélico. Probablemente lo vamos a considerar en la siguiente temporada. Aquí están fotos de Sweet Lawrence, que produce mucho, es de un calibre muy grande, ya la hemos descrito bastante. Es una variedad que tiene requerimientos de frío similar a Santina, por lo tanto sí hemos visto desuniformidades en madurez en nuestros centros evaluativos del Tambo y de Paine, dependiendo del año, obviamente. Aquí tenemos los datos que van a quedar disponibles. Por ejemplo, aquí en Paine se demoró, produjimos mucho, y de inmediato los Brix se resintieron, porque es una variedad muy cargadora y muy grande también. Por lo tanto, ahí
podemos tener algo de desuniformidad, pero es una fruta muy linda y muy grande. Acá podemos ver los resultados de los durofeles, que también son bastante buenos, como parte de esta serie Unido. En las aperturas de caja del año pasado, en general, Sweet Lorenz tiene buena post cosecha, pero siempre superada por Gabriel y por Ariana. Pero lo bueno de Lorenz es que en calibre tiene un calibre bastante grande, que eso también es un plus respecto a lo que podemos recoger en cuanto a ganancias por curva de calibre. Bueno, aquí están los calibres, mucho calibre 30-32 en general. Acá están las fichas, pues quizás qué ficha es. No, nada, no pegué las otras fichas, las pegué en otra presentación. Mejor así voy más rápido. Areco es producto de cruzamiento de Cordia y Regina, es una fruta brillante, muy atractiva, acorazonada, es muy productiva, de producción regular, alcanza altos niveles de Brix, tiene buena firmeza similar a Cordia, y la fecha de cosecha es época Cordia según antecedentes de origen, pero sin embargo ha adelantado su cosecha en zonas cálidas y va a depender de la relación entre horas frío y días grados, dado que tendría menor requerimiento de horas frío que el lápiz. Entonces eso es lo que vamos a tener que ir siguiendo cuando ya empecemos a producir en otros lugares. Acá es una plantación comercial de Areco en Romeral, que la fui a ver ayer. Tienen poca fruta, en el fondo no es una fruta, a lo mejor van a hacer un envío de prueba a China, pero si ustedes ven el pedicelo, acá tenemos a la izquierda es Cordia, a la derecha es Areco, del mismo campo, y si ustedes ven, es lo que nosotros hemos visto, los que han viajado con nosotros a Alemania a ver Areco, el pedicelo, el grosor del pedicelo de Areco es al menos un 30% más ancho, y por eso cuando uno abre cajas, independiente pase lo que pase, la fruta se mantiene muy brillante, el pedicelo muy verde, lo que hace una experiencia de apertura de caja muy interesante. Esta también es una foto no es de ayer, es de la semana, de hace como 10 días, de Los Lingues, que es una plantación comercial en Gisela 12, en una zona bastante más cálida, así que también vamos a ir siguiendo su comportamiento, pero se veía bastante bonita la fruta. Y este es un ensayo de Copefruit que también visité ayer, que está pronto a cosecha con alta carga en Sagrada Familia. Acá están las dos últimas variedades de las que voy a hablar. Como les digo, voy a pegar de las variedades Gabriel, EPIC 16, las descripciones antes que se suba, pero ya les dije yo creo que todas las características. Sweet Sareta y Sweet Stephanie son dos variedades nuevas que hemos visto primera fruta este año y la mostramos en los días de campo en el Tambo. Son frutas de muy buen calibre, 30 sobre 30 como moda, productivas, autofértiles, de buen Brix, cosecha en el caso de Sareta época Cordia, muy promisoria. Vamos a ver fotos. Esta es Sweet Sareta en el Tambo el 15 de noviembre. Yo creo que incluso puede ser que esté afecta a adelantarse un poco en las zonas cálidas, por la misma razón que les expliqué de Areco, que las cerezas tienen este equilibrio, si tienen bajo frío y tienen calor suficiente, parten. Por lo tanto, las épocas de cosecha no son como las tablas de Noé, hay que revisar bien esos parámetros en cada campo, pero se ve muy interesante. Ya en Italia también se está plantando muchísimo por tema calibre. Yo tengo, aparte de nosotros como Ana, tenemos aparte de ensayos en los viveros, tenemos ensayos en paralelo con muchos productores en muchas zonas que se hicieron casi en paralelo, así que vamos a ir teniendo datos mucho más rápido de lo que pasó con las variedades anteriores. Ven ahí los Brix 21.6. Y finalmente la Sweet Stephanie, que es la PA7, lo mismo, muy parecida, y 3 días antes de Regina, según antecedentes de origen, es su cosecha. También primera fruta, calibre sobre 30. Ven ahí que tuvimos la primera fruta en los cambios de año, pero todas de las frutas gigantes. Son como nimbas de época Lapins, de época Santina, de época un poco antes de Regina, o sea, Vin.
¿Y qué pasa? Queremos que los productores tengan alternativas varietales cuando venga este mar de fruta y de variedad, o sea, de fruta, de lápiz, de santina y se pongan más exigentes los consumidores. Necesitamos que la gente siga manteniendo buenos precios ya con el otro parámetro que queda, que es calibre. Gracias.